Hace unas semanas nos dieron la oportunidad de jugar a la demo de Clay Oscure Expedition 33. Y tenemos muchas cosas que decir. Este juego lleva provocándonos un hype tremendo desde hace un tiempo. Y en este vídeo os vamos a mostrar nuestro humilde trabajo de campo. Hablaremos con mucho detalle sobre el combate, los personajes, los enemigos, el universo, la exploración, la personalización y la historia. Así que quédate porque estás a punto de conocer el GOTY de 2025. El mundo de Clair Obscur está marcado por un ciclo. Cada año, una misteriosa figura conocida como la Peontress despierta de su letargo y en el monolito pinta un número, un presagio fatal y una condena para aquellos cuya edad coincide, haciendo que desaparezcan en la oscuridad disolviéndose como el humo. Durante años, este fenómeno llamado Gomage ha estado repitiéndose y el número va descendiendo como una cuenta regresiva, acabando con varias generaciones y garantizando la extinción de la humanidad. Todas las personas que sufren esta maldición conviven en Lumière, una ciudad atrapada en el esplendor del pasado y la sombra del presente. Los ciudadanos de Lumière, cuando fueron conscientes de que sus días estaban más que contados, decidieron organizar una respuesta desesperada: las expediciones. La idea era desentrañar el misterio de la Peontress, una figura cuyo origen es totalmente desconocido. Nadie sabe con certeza de dónde vino ni cuál es su verdadera naturaleza. El objetivo de todas las expediciones es romper el ciclo mortal y devolver el equilibrio perdido al mundo. Sin embargo, a lo largo de los años, muchos miembros de las anteriores expediciones han dejado un legado fundamental para los futuros expedicionarios, como una cadena de esperanza que sigue pasando de generación en generación. La misión es clara, pero el éxito no está para nada garantizado, ya que son viajes hacia áreas inexploradas donde deambulan criaturas sin piedad llamadas Nebrones. Estas criaturas cohabitan con otros seres misteriosos llamados Gestrales. El lugar es conocido como el continente y también como el territorio de la Peontress. Los únicos humanos que consiguen llegar hasta aquí son los expedicionarios. La historia de la demo comienza con una cinemática que hace de prólogo. Nos sitúa en la ciudad de Lumière, donde el Gomage inicia, y aparece el número 33 pintado por la Peontress. Misteriosamente, todas las personas con esa edad comienzan a desvanecerse. Poco después, nos presentan a la expedición 33 que se embarcan en su último viaje hacia el continente. El barco acaba en una playa donde aparece un anciano desconocido que ejecuta a uno de los expedicionarios sin mediar palabra, desatando el caos en la playa al aparecer nebrones que aniquilan a la mayoría de los expedicionarios. Comienza el acto 1. Nos trasladamos a un nuevo escenario donde un moribundo miembro de la expedición 33 llamado Gustav se despierta desorientado en un lugar llamado Praderas Primaverales. Durante su exploración, Gustav llega a una cueva oscura que está repleta de cuerpos de expedicionarios apilados. Se fija en una mujer recién fallecida y, abrumado por la desesperación, decide sentarse e invocar una pistola con la intención de acabar con todo. Justo antes de disparar, escucha una voz familiar. Es Liune, una compañera de la expedición, que le dice que si él cae, ambos lo harán. Mientras conversan, aparece un Nebron. Es una criatura que deben enfrentar porque Liune observa que sigue intacto el conversor de croma, un invento de Gustav. Por eso deciden absorber el croma del Nebron mediante una batalla. Tras el combate, Liune sugiere que podrían haber otros supervivientes en el árbol Añil, así que emprenden el camino hacia allí. Durante el trayecto, encuentran otra cueva llena de expedicionarios petrificados y un diario de la expedición 81 escrito por Guiné. Este diario menciona que un Nebrón llamado Jarrón está atrapado en la cueva y puede hablar el idioma humano. Este les revela que fue pintado por la Peontress y necesita luz para liberarse. Una vez fuera de la cueva, observan unas bengalas en el cielo y deciden dirigirse hacia su origen. En el trayecto se encuentran con un expedicionario huyendo que es atravesado por ramas lanzadas por un Nebrón gigante llamado Obispo, al que deben derrotar para avanzar hacia el árbol Añil. Allí encuentran un mensaje tallado sobre un árbol que dice que Maele ha sido llevada a los corales, lo que genera un conflicto entre Gustav y Liune. Ella sospecha que el mensaje puede ser una trampa y que debe seguir el protocolo, pero Gustav insiste en ir a buscar a su hermana, desafiando cualquier protocolo si es necesario, y además ella también estaría incumpliendo el protocolo si lo deja ir solo. Liune acepta marcharse con él.
Ambos dejan atrás las praderas primaverales y se dirigen a los corales insólitos. A mitad de camino, hacen un alto para acampar y discuten sobre la misión, sus metas y las tensiones que han vivido, pero finalmente deciden seguir juntos en busca de Maele. Cuando llegan a Aguas Voladoras se dan cuenta que la persona que escribió el mensaje llamó al lugar de otra manera. Allí encuentran 2 cuerpos pertenecientes a la Expedición 68, la misma de Elodie, que se perdió tras una tormenta en el mar. Siguiendo su camino llegan a una mansión misteriosa. Al tocar la puerta son transportados al interior, donde finalmente encuentran a Mael, que parece confundida y desorientada. Ambos hermanos se ponen en un abrazo y ella les explica que apenas recuerda lo ocurrido y menciona haber estado en una playa y que un ser llamado el Conservador la llevó a la mansión. Al salir de la mansión, Mael menciona que Noko, un gestral comerciante, debería estar cerca. Noko aparece, advirtiendo que un tal Verso no tolera intrusos en la zona. Le sugiere entonces dirigirse a los árboles rojos, hogar de los gestrales. En lo más profundo de esta zona, llegan a un remolino de flores, en cuyo centro hay una flor llamativa que Gustav arranca. En ese instante, Lune percibe una presencia hostil y alerta al grupo de un ataque inminente por parte de una criatura llamada Globo, que parece ligada a la flor. Tras vencer a este misterioso ser, Maele siente una conexión extraña con la criatura e intenta acercarse a ella, pero esta huye de un salto. Finalmente, todos encuentran la salida que les llevará a su destino. Los personajes que nos presentaron en la demo fueron únicamente 3, pero gracias a la web del juego ya sabemos con certeza que hay varios más que tendrán un gran peso en la historia. Uno de los expedicionarios, que es la cara principal del juego, es Gustav, un ingeniero que creció presionado por la constante presencia de la PEN-3 y que lucha para lograr un futuro para los niños de Lumière. Una expedicionaria entregada a la causa es Lune, una maga, hija de investigadores y la encargada de marcar el camino de la expedición, sacrificando todo para completar el trabajo de sus padres. La expedicionaria más joven es Mael, una esgrimista con ganas de explorar el mundo más allá de Lumière, ya que le cuesta conectar con los demás, con la excepción de su hermano Gustav. Una expedicionaria aún desconocida es Estiel, una guerrera alegre y serena que esconde un pasado oscuro y doloroso. Un cambiaformas sediento de combate es Monoko, uno de los pocos gestrales que pueden hablar el idioma humano. Un ser gigante capaz de volar por los cielos es Esqui, una leyenda conocida por todos los niños de Lumière a través de los cuentos. Un anciano misterioso e implacable es Renoir. Sabe que la victoria exige un sacrificio y está preparado para pagar el precio. Un extraño que parece peligroso es Verso, un forastero que sigue muy de cerca a los miembros de la Expedición 33. En la exploración de la demo, te desplazarás a pie por diferentes escenarios, controlando a cualquiera de los personajes que haya en tu equipo. Podrás andar, correr o sprintar. Saltarás sobre obstáculos del escenario, usarás un gancho de exploración para llegar a zonas remotas, escalarás muros agarrando una serie de ganchos y subirás o bajarás por cuerdas de energía. Mientras recorres el mundo, te encontrarás con objetos brillantes que podrás recoger, enemigos que podrás golpear para iniciar una batalla y banderas que te servirán como asentamiento. Estas banderas te permiten realizar varias funciones, como hacer un viaje rápido entre ellas, descansar para recuperar vida, objetos y prepararse para las próximas batallas. Otro lugar donde también puedes encontrar la bandera de tu expedición es en el campamento, lugar de asentamiento que solo puedes usar mientras recorres el continente. Aquí podrás conversar con los miembros de la expedición para enriquecer la narrativa del juego con cinemáticas exclusivas y profundizar en las relaciones de los personajes. También será un lugar donde Gustav escriba un diario donde recogerán los detalles claves de la exploración. Con el paso del tiempo y cuanto más personajes conozcamos, podremos obtener más mecánicas dentro del campamento como la del conservador, que hace posible subir el nivel de las armas, los pictos, aumentar los espacios de lumina y mejorar la potencia de los elixires. El apartado gráfico y artístico del juego está a otro nivel. Usa el motor gráfico Unreal Engine 5 para deleitarnos con escenarios que pueden ser tanto artísticos y paradisíacos como retorcidos y desoladores. Puedes pasar de una cueva oscura y opresiva a un prado luminoso y colorido repleto de flores. Lo más destacable gráficamente es que cada una de las zonas que componen el continente tiene una temática muy característica que la hace totalmente única. Por ejemplo, en praderas primaverales predomina la vegetación
y el uso de las raíces y ramas en sus decorados y enemigos, y aguas voladoras, que representa perfectamente un fondo marino donde moran todo tipo de criaturas acuáticas. Con respecto a la música y los efectos de sonido, son fundamentales para la atmósfera del juego. Acompaña las escenas de exploración y batalla reforzando la iconicidad de cada situación e incluso buscan en el jugador estados emocionales, desde la calma al misterio inquietante o a la presión del combate. Antes de profundizar en el combate, hablemos de los enemigos mostrados en la demo, divididos en categorías. Los enemigos normales son los más comunes porque vuelven a aparecer al tomar un descanso en una bandera o en el campamento. Los jefes obligatorios están relacionados con la historia y están acompañados de batallas muy intensas y cinemáticas épicas. Los jefes secundarios piden objetos a los personajes y están vinculados a misiones secundarias. Los jefes cromáticos son la versión definitiva de un tipo específico de enemigo normal. Los jefes cosméticos tienen apariencia de muñeco y si los derrotas, te recompensan con un exclusivo atuendo peinado. Claroscure Expedition 33 es un juego de rol por turnos dinámico porque añade los QTE, que son eventos de tiempo rápido que hay que completar de forma sincronizada en la mayoría de acciones del combate, como ataques, defensas, esquivas, etc. En batalla tenemos una rueda de comandos. Atacar. Un ataque normal que cuando lo ejecutas obtienes una unidad de PA, unos puntos necesarios para usar habilidades y realizar disparos con apuntar. Un ataque en forma de disparo con el que puedes apuntar libremente. Es efectivo para atacar al punto débil de un enemigo o a un enemigo volador. Cada disparo consume un PA. Objetos. 3 tipos de tintes con diferentes usos. El tinte curativo sirve para curar a un solo personaje, el tinte de energía para restaurar PA y el tinte revitalizante para revivir a un compañero. Habilidades. Acciones especiales que gastan PA. Una vez seleccionada la habilidad, tendrás que presionar los botones mostrados en el momento exacto. Incluso si fallas, la habilidad se activará, pero si tienes éxito, el efecto aumentará, y si logras una puntuación perfecta, puedes esperar efectos aún mayores. Se pueden configurar hasta 6 habilidades para cada personaje. Según lo probado en la demo, las habilidades difieren según el personaje y cada uno de ellos tiene una especialidad. Las habilidades de Gustav giran en torno a su espada, pistola y brazo mecánico. Sus ataques producen cargas que se acumulan en su brazo. La sobrecarga de su brazo es su mecánica clave, pudiendo estilar su energía del 0 al 10. Cuantas más cargas consiga, más fuerza tendrá su sobrecarga y más fácil será llenar la barra de ruptura de los enemigos. Las habilidades de Liune se basan en la magia y en los borrones elementales. Sus hechizos generan borrones que se consumen para mejorar los efectos de sus habilidades. Hay 5 tipos de borrones: hielo, fuego, rayo, tierra y luz. Los borrones de luz son especiales porque pueden sustituir a cualquier borrón de otro elemento. Las habilidades de Maele se enfocan en su estoque y sus 3 poses de combate. Cuando está en pose defensiva, sufre un 50% menos de daño y obtiene un PA por cada bloqueo o esquiva. Cuando está en pose ofensiva, causa un 50% más de daño y sufre un 50% más de daño. Por último, cuando está en pose virtuosa, hace un 200% más de daño. Otra de las acciones que se pueden realizar durante el turno de ataque del enemigo son el bloqueo, donde si tienes éxito lograrás parar todos los ataques y contraatacar al enemigo. Además conseguirás un PA. La esquiva, donde si tienes éxito lograrás evitar el daño. El salto, donde si lo haces a tiempo evitarás el daño y podrás contraatacar. El momento de pulsar los botones varía según el tipo de enemigo y el ataque, por lo que la clave para ganar parece ser primero memorizar los movimientos de ataque del enemigo y tener una idea del ritmo como en un juego de acción. También hay elementos importantes relacionados con los enemigos que son la barra de ruptura y los escudos. Todos los enemigos tienen una barra de ruptura que si la llenas interrumpe sus ataques durante un turno y aparte también pueden aplicarse escudos a sí mismos o a sus compañeros. Para romperlos solo tienes que atacarles tantas veces como escudos tengan. A lo largo de los combates, tanto los personajes como los enemigos pueden realizar una serie de modificaciones de estado, 14 alteraciones temporales que pueden afectar tanto a enemigos como a personajes.
Algunos ejemplos son la quemadura, que hace daño extra al enemigo durante varios turnos, y la marca, que hace que el siguiente ataque sea un 50% más efectivo. También hay ventajas y desventajas. 7 efectos divididos en 4 positivos y 3 negativos, por ejemplo, el blindaje, que reduce un 20% el daño que sufre el personaje, y la debilitación, que reduce el daño que puede causar un enemigo. Para garantizar el éxito en las batallas, es importante personalizar a cada uno de los personajes del equipo. Por cada nivel que sube un personaje, consigue 3 puntos de atributo y 1 punto de habilidad. En cualquier bandera se pueden mejorar los atributos y aprender cada habilidad con un coste específico de puntos. También son importantes los pictos, complementos que mejoran un atributo en los personajes, y cada uno de ellos incluye una lúmina. Las lúminas son efectos pasivos equipables por todos los personajes, siempre y cuando ese picto haya sido equipado por alguien durante un tiempo en las batallas. Como último dato importante, el conservador, que está ubicado en el campamento, puede mejorar el nivel de las armas para aumentar su poder de ataque. Algunas armas tienen efectos pasivos que se desbloquean al subir de nivel. Se recomienda mejorar los puntos de los atributos que tengan relación con el arma equipada, ya que eso mejorará su rendimiento en combate. El conservador también puede mejorar el nivel de los pictos, aumentar los puntos de lúmina de cada personaje y mejorar el valor de los 3 tipos de elixires de croma. Una vez finalizados los puntos que creemos que son importantes, es hora de opinar brevemente sobre lo jugado. Uno de los puntos fuertes de este juego es la narrativa potente que tiene desde el inicio y lo fácil que es de comprender. La historia engancha muy rápido y deja claro que no será una aventura cualquiera. También hay que destacar el sistema de combate fluido, variado y dinámico gracias a los QTE y a la necesidad de anticipar los movimientos del enemigo. Otro de sus grandes pilares es la ambientación visual y artística tanto en las zonas jugables como en el mapa del continente, con una estética única y bien definida. La demo es lo suficientemente completa en duración para conocer las mecánicas principales del juego e imaginar lo que podemos esperar de todas las zonas que aún no hemos visto. Como todos los claros tienen sus oscuros, también tenemos que expresar 3 puntos negativos. Creemos que la gran cantidad de pictos y lúminas que habrá cuando tengamos el juego completo puede resultar bastante confuso en el momento de elegir cuáles son las mejores opciones estratégicas para el combate. También pensamos que la ausencia de mapas en todas las zonas, menos en el mapa mundi, puede llegar a agobiar en la exploración, ya que en algunas partes se vuelven un poco laberínticas. Por último, avisamos de que no hay doblaje de voz en español, aunque sí que hay buenas voces en los idiomas inglés y francés. Ha sido difícil encontrar esos 3 puntos negativos, porque este gran juego brilla en todos sus apartados. Así que, ¿vale la pena? Sí, definitivamente Claroscue Expedition 33 ofrece una propuesta interesante y distinta a otros RPG conocidos. Es un juego con una gran identidad propia que se siente como una brisa de aire fresco, ya que reúne los valores de un RPG clásico con muchos toques de vanguardia. Es muy narrativo en su historia, muy estratégico en su combate y precioso en todos sus apartados visuales. Sin duda será una experiencia inolvidable para todos los jugadores. Dicho esto, déjanos en los comentarios qué parte te ha gustado más y cuál te ha gustado menos. También cuéntanos si te vas a comprar el juego o si por el contrario lo jugarás con el servicio Xbox Game Pass. Nos vemos en el siguiente vídeo. Au revoir, expeditionnaire.